Buenos días, estimados oyentes. Mi nombre es Jamie Maldonado Gamero. Bienvenidos a su programa Sembrando Magia, explorando un mundo de aventuras a través de la literatura infantil. En este espacio vamos a hablar sobre un tema muy interesante, animación a la lectura. Hoy exploraremos cómo los escenarios se convierten en una joya literaria muy valiosa para los niños, logrando ser una poderosa herramienta que permita el desarrollo del lenguaje en la educación. Les habla Jamie Maldonado y hoy me acompañan las docentes en formación Yuranis Suevis y Jennifer Pacheco, quienes nos colocarán en contexto sobre la importancia de la animación a la lectura, soportando esta información con autores que respalden diferentes perspectivas, reconociendo los escenarios narrativos como estrategias de animación a la lectura. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente cursamos 7º semestre en el programa de licenciatura en Educación Infantil. Sean todos bienvenidos a este podcast. En el día de hoy trataremos un tema muy importante sobre qué es la animación a la lectura y su importancia en los diferentes escenarios de la literatura infantil. Para ello es de suma importancia que conozcamos y tengamos claro qué es la animación a la lectura y su importancia. Damos paso a la docente Yuranis Suevis, quien nos contará un poco sobre estos conceptos. Adelante, Yuranis. La animación a la lectura es el conjunto de actividades y estrategias, las cuales están bien pensadas y diseñadas para niños que contemplan edades de 2 a 4 años. Promueve el hábito lector. ¿Por qué? Porque mejora su comprensión lectora a futuro, ya que fomenta ese hábito, despierta el interés por los libros, estimula la imaginación, la creatividad, desarrolla un pensamiento crítico y obviamente se viven experiencias significativas. Entre estas propuestas de animación a la lectura encontramos unas presentes de forma atractivas y motivadoras para ellos, como lo son los cuentacuentos, los talleres literarios, el teatro leído, los clubes de lectura. En fin, la animación a la lectura cobra mucha importancia, ya que no solo se enfoca en un acto de leer, sino que propiamente se logra ese lenguaje comprensivo, expresivo, y permite interpretar y disfrutar cada momento de los textos, desarrollándose claramente esas habilidades comunicativas. Me permito citar a Teresa Colme, que plantea la importancia que tiene la narración oral, la cual permite crear estrategias y fomentar el hábito lector en los niños, desarrollando así un proceso cognitivo y socioemocional. De acuerdo a lo anterior, entonces, pretendemos decir que los niños, a diferencia de las personas adultas, necesitan animación a la lectura orientada por adultos que promuevan ese acercamiento enriquecedor, ¿sí? Buscando siempre escenarios para despertar el interés por la lectura. Siendo así, doy gracias a la docente Jamie Maldonado por permitirme estar en este espacio. Ahora, la docente Jennifer Pacheco nos pondrá en contexto sobre qué es la literatura infantil. Gracias, Yuranis. Así como lo plantea López 2010, la literatura infantil es un arte que recrea contenido humano, profundo y esencial, en los que se reflejan emociones y afectos, y que logran crear capacidades y talentos que abarcan percepciones, sentimientos, en donde exploren la fantasía de un mundo imaginario. Según lo anterior, la literatura infantil permite construir un medio poderoso donde los niños puedan transmitir su cultura, mostrando su diversidad. Es así como la literatura forma parte de su entorno, de su escuela y de su hogar, favoreciendo su desarrollo socioemocional. La literatura infantil es una herramienta muy importante que los niños y niñas, ya que a través de ellos se promueve el discurso, la elaboración de cuentos, los dibujos, fomentando de esta manera la lectura en los primeros años de edad.
Hablemos un poco sobre la importancia de la literatura infantil, la cual es fundamental como hábito lector entre las edades de 5 a 6 años, permitiendo no solo entretener, sino también que educa emocionalmente a los niños, promoviendo su desarrollo integral, permitiendo explorar y crear nuevas ideas, generando hipótesis a través de su imaginación. Según Roald Dahl nos dice, un niño que lee será un adulto que piensa, lo cual hace referencia a que la literatura infantil sea tenida en cuenta como una base fundamental para el desarrollo cognitivo y socioemocional, en las que se generen experiencias significativas que van a potenciar a un adulto en el mañana. Es importante que los docentes les brinden herramientas a los niños y niñas para que generen nuevas experiencias por medio de estas estrategias implementadas. Ahora, indagaremos sobre una pregunta muy interesante en las cuales la docente Jamie Maldonado nos colocará en contexto con la información. Adelante, Jamie. Gracias, Jennifer, por este espacio tan enriquecedor. Empezaré con una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las perspectivas desde las cuales se concibe la literatura infantil para conocer los escenarios narrativos? Bueno, la literatura infantil se concibe desde las diversas perspectivas, las cuales buscan enriquecer las experiencias de lectura, reconociendo los escenarios narrativos como son culturales, educativos, psicológicos y creativos. Desde lo educativo se fomenta el aprendizaje comprensivo y expresivo de los niños y niñas a través de la lectura para el desarrollo de sus habilidades, ayudándolos a comprender el mundo que los rodea. Desde lo psicológico influye mucho la literatura en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños y niñas, logrando abordar sus emociones, el miedo, la superación de obstáculos, las relaciones interpersonales de los niños. La lectura de historias los ayuda a identificar y comprender sus propias emociones, permitiendo también desarrollar empatía hacia los demás. Desde lo cultural, la literatura infantil promueve la diversidad y las tradiciones en las historias narradas en diferentes culturas, mostrando una variedad de entornos sociales, culturales y étnicos, en donde los niños se vean representados y logren aprender acerca de la diversidad de culturas que existen en el mundo. Desde lo creativo, la literatura infantil estimula la imaginación de los niños a través de escenarios narrativos, en los que se cuenten con libros fascinantes, detalles visuales que logren cautivar el interés por explorar mundos imaginarios, en los que encontrarán personajes fantásticos viviendo un mundo de aventuras a través de su imaginación. Mis queridos oyentes, esto es un gusto para mí estar compartiendo este espacio que es de suma importancia para nuestra sociedad. Estaremos reflexionando sobre la siguiente pregunta. Damos paso a la docente Yuranis Suevis. Adelante, Yuranis. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para promover estrategias de animación a la lectura infantil entre los diferentes escenarios? En los diferentes escenarios se debe tener en cuenta ciertos aspectos en los cuales se debe proponer estrategias de animación en las que encontramos diversidades de materiales de lectura, en las que se abordarán cuentos, álbum ilustrados, poesía, novelas, en los que se atienden los intereses de cada niño. Además, se debe tener conocimiento al público, lo cual es fundamental comprender las edades, experimentar intereses y necesidades de los niños y niñas, a los que se les dirige las estrategias de animación implementadas, y las cuales deben adaptarse según las características específicas, integrando creatividad y dinamismo, en las que capten la atención de los niños a través de recursos audiovisuales, dramatizaciones, actividades lúdicas, juegos, sobre todo implementación de la tecnología, enriqueciendo de una u otra manera la experiencia hacia la lectura. Por otra parte, es fundamental que en la animación a la lectura infantil se promueva la oralidad, ya que a través de la narración oral se estimula el interés y la participación en los niños y niñas en estos escenarios, adaptándolos de acuerdo a sus edades para garantizar la participación activa. Estaremos reflexionando sobre la siguiente pregunta y damos paso a la docente Jennifer Pacheco.
¿Qué caracterizan las propuestas que ofrecen los sitios para la animación a la lectura infantil? La animación a la lectura infantil se caracteriza porque ofrece diversas propuestas y recursos, los cuales son destinados a enriquecer y promover la lectura entre los niños. Dentro de estas propuestas se encuentran variedad de actividades relacionadas con la lectura, como cuentacuentos, juegos, talleres literarios, entre otros, despertando el interés de los niños. Asimismo, ofrece recursos lúdicos creativos en las que se hagan más atractivas las experiencias de la lectura, como juegos interactivos, ficha de actividades, materiales audiovisuales, entre otros. Además, existe una propuesta muy interesante basada en la orientación para padres y educadores, brindando orientación a padres y maestros en cómo promover la lectura en los niños, ofreciendo una gama de consejos prácticos y sugerencias para crear entornos propicios que permitan la adaptación de acuerdo a sus edades, niveles de desarrollo. Cabe resaltar que dentro de estas propuestas se incluye el enfoque hacia la diversidad, en donde estos sitios promueven la diversidad literaria abordando temas que representan realidades culturales. En base a lo anterior, damos paso a la siguiente pregunta. Adelante, Yuranis, cuéntanos un poco cómo se caracterizan las propuestas de animación a la lectura infantil. Gracias, Jennifer, por este espacio. Bueno, hablaremos un poco sobre cómo se caracterizan esas propuestas de animación de una manera que enriquezcan los ambientes y escenarios de aprendizaje a través de mediaciones de las TIC. La tecnología a través de las mediaciones de las TIC ofrecen hoy en día muchas oportunidades, ya que se enriquecen esos ambientes de animación a la literatura infantil. Entre esos ambientes podemos encontrar aplicaciones interactivas donde los niños exploren historias, cuentos de una forma dinámica, incorporando elementos llamativos que despierten su interés, como son los elementos visuales, auditivos y táctiles. Entre las aplicaciones que se pueden incorporar están los blogs o plataformas donde los niños y niñas pueden compartir y crear experiencias de lectura inversa, en las que se incorporen guiones digitales de animación, juegos complementando historias que fomenten la comprensión lectora o el hábito lector, entre las edades de 5 y 6 años de edad. Otra forma en que las mediaciones se enriquecen son esos ambientes que a través de los libros electrónicos, audiolibros, juegos interactivos, videos educativos relacionados con la literatura, en donde los niños puedan compartir sus propias creaciones, logrando recibir una retroalimentación de sus compañeros a través de blogs creados por ellos mismos para complementar actividades de lectura, ofreciendo experiencias que fomenten la creatividad en los niños de una forma dinámica y personalizada. Bueno, muchas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en este podcast Sembrando Magia, explorando un mundo de aventuras a través de la literatura infantil. Damos por terminado este espacio. Este tema es de gran importancia y no puede quedar en el aire, ya que es muy importante apropiarnos como docentes en formación en estos escenarios narrativos para la literatura infantil, proponiendo estrategias de animación a la lectura. Esperamos haber contribuido en ello y nos vemos en una próxima oportunidad.